una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Y ahora, si compras en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, te bonificamos la tasa en 4 puntos. Informate 0822 20 400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Para hablar sobre revisionismo histórico en la Argentina, hemos sumado hoy a nuestra mesa al historiador Felipe Piña, quien es sindicado como uno de los revisionistas en la actualidad. Él después nos dirá si esa caracterización le resulta pertinente o le parece inadecuada. Comienza el revisionismo con Saldías en el siglo XIX, con Quesada de algún modo, que era un liberal amigo de Mitre, que, bueno, comenzó un poco, insinuó ciertas cuestiones revisionistas, y ya, bueno, claramente en el siglo XX con José María Rosa, Jaureche, y en los últimos años, sin duda, Puiggrós, Galasso y Felipe Piña, que ha sido sindicado con el libro Los mitos, justamente, etcétera, como un revisionista. Justamente Juan José Sebrelli, quien conduce el programa conmigo habitualmente, también está, digamos, es un demitificador, es decir, está en contra de los mitos, pero aparentemente los mitos que critica Juan José son distintos de los mitos que critica Felipe. De modo que te cedo la palabra, Juan José, para que comiences este diálogo con Felipe Piña. No, bueno, yo soy, por supuesto, creo que toda historia digna de llamarse tal es revisionista, porque surgen nuevos archivos, surgen nuevos documentos, el tiempo cambia y la perspectiva es distinta. El tema es que el revisionismo argentino, más que una verdadera revisión de la historia, lo que es una historia desde una perspectiva teórica muy precisa y concreta, que es el nacionalismo populista. Primero, un nacionalismo aristocratizante y elitista. En los primeros tiempos, como vos dijiste, empieza en el propio liberalismo. El liberalismo crea su propio enemigo, porque Saldías era un liberal y es la primera obra realmente revisionista que hay. Y después surge el nacionalismo católico, integrista, que es el que va a dominar todo el periodo de mediados del siglo XX, y después un revisionismo como el actual, que en cierto modo parece inclinado hacia la izquierda. Hay algunas paradojas del nacionalismo populista del revisionismo. Una de ellas es que uno de sus eslogan fundamentales es el antieuropeísmo, la ideología europeísta a la que acusan o extranjerizante a la que acusan al liberalismo. Ahora, el nacionalismo argentino de todos los tiempos ha sido obra exclusivamente de maestros de ideologías y de corrientes europeas, desde ya de los franceses, el afrancesamiento de los unitarios y de los liberales y de los antiperonistas. Todos los Maurice Barrés, fundamental, maestro de Manuel Gálvez, maestro de Lugones, maestro de Rojas, que serían prácticamente los padres fundadores del nacionalismo, cada uno en suma. Maurice Barrés, Charles Maurras, que además Charles Maurras no solamente es uno de los ideólogos del primer nacionalismo, sino que, aunque inadvertidamente y sin saberlo, del nacionalismo de izquierda, porque Barrés crea el término socialismo nacional. Además, es el primer nacionalista que apoya un golpe
militar bonapartista en Francia, el boulangerismo, algo que parece calcado de lo que después va a ser el nacionalismo latinoamericano, ¿no? Eso me parece que, y bueno, después por supuesto la influencia inglesa, tan el nacionalismo que es totalmente anti-inglés. Sin embargo, bueno, los Irasusta, por ejemplo, eran educados en Inglaterra, lectores de la literatura inglesa, tradujeron a los lectores ingleses en la revista Sur, además, y bueno, y uno de los grandes ídolos de esa época, de los nacionalistas más derechistas de esa época, y después aún de los populistas, era Hilaire Belloc. Hilaire Belloc era un negador de todo el mundo moderno, de todo el capitalismo, que reivindicaba la sociedad aristocrática inglesa de la Edad Media. Bueno, lo curioso es que ha sido reivindicado, no digamos por los nacionalistas aristocráticos, estaban dentro de pero por los nacionalistas peronistas. Por ejemplo, por Joaquín Díaz de Vivar, que era uno de los grandes ideólogos hoy olvidado, pero era un jurista muy influyente en el peronismo clásico, histórico, que era un admirador de Hilaire Belloc. Pero hay otro nombre todavía más, ya diríamos, grotesco, y es el nombre de ya alguien muy, muy vinculado con el populismo, Antonio Cafiero. Antonio Cafiero decía que su autor preferido era Hilaire Belloc, que era un inglés totalmente defensor de la sociedad feudal, aristocrático y elitista. ¿Cómo Cafiero podía conciliar ambas cosas? Nunca lo supe. Otra de las paradojas del revisionismo es que Perón no era revisionista. Perón descubre el revisionismo en su exilio de Madrid. A tal punto no era revisionista. Primero cuando un sector de los nacionalistas intentan, bajo su gobierno, traer los restos de Rosas, él se niega completamente. Y después, bueno, cuando se nacionalizan los ferrocarriles, ¿qué nombre le pone? No le pone Rosas ni Facundo. Después, curiosamente, Luis Menem, ¿no? Los tres bestias negras del nacionalismo argentino, Sarmiento, Mitre y Roca, que hoy es la bestia negra del nacionalismo. Esas son las paradojas que no hay que olvidarse, ¿no? Además, los pensadores peronistas que hoy son exaltados por los nacionalistas actuales, por los peronistas actuales, por ejemplo, Jauretche, Scalabrini Ortiz, fueron marginados en la época de Perón. Marginados. Han hecho en el Palais de Glace una exhibición de todos esos pensadores. Sí, pero no estaban. Y otros, bueno, Hernández Arregui no lo conocía nadie en esa época, ni siquiera era radical. Y es decir, todos ellos surgen, el surgimiento de Jauretche, Scalabrini Ortiz, surge cuando cae Perón. Porque Perón no le gustaban los intelectuales, ni siquiera los intelectuales peronistas. Felipe, ¿te consideras un revisionista? Bueno, ¿Qué dirías de lo que dijo coincido con Juan muchas José? cosas que dice Juan José. Agregaría a un pensador que él nos nombró, que es Ibarguren, escritor como Ibarguren. Ibarguren es el colmo, podemos decir, del nacionalismo de derecha, revisionista, porque ya en la primera página de su biografía de Juan Manuel de Rosas, narra que el papá de Juan Manuel estaba buscando a un capellán militar para que su hijo fuera en el mismo acto bautizado como católico y militar. Es decir, que hay una anticipación a lo que vendría en el siglo XX, cuando él escribe de esa predestinación de lo nacional católico, ¿no? Así que yo con esa gente no tengo nada que ver y muy lejos de esa gente. Y claramente el momento más polémico y que más fuerza le dio al movimiento fue la época de Rosas, que fue reivindicada aristocráticamente, creo yo, por lo menos por los Irasusta, por lo menos por Ibarguren, donde lo que se anhelaba de alguna manera en ese discurso, lo que estaba detrás de ese discurso era reclamarle a la clase dirigente que vuelva a ejercer el rol patricio de conducción de las masas y del Estado, en cierta forma, ¿no? Como que Juan Manuel había hecho su tarea correctamente y rescataban de Rosas sobre todo su aspecto patronal. Creo que la diferencia con el revisionismo de la segunda época, que uno podría decir en esta gente que efectivamente durante el peronismo no tuvo prácticamente influencia, como fue Jauretche, Scalabrini, particularmente Jauretche y posteriormente José María Rosa, es de un Rosas un poco más popular, reivindicar de Rosas las acciones más populares. Sería un de Narváez decimonónico. Sí, bueno, salvando las distancias, porque yo creo que
que Rosas era un tipo brillante, ¿no? Independientemente de lo que pensemos de él, una persona muy inteligente, cosa que no creo en el caso de Narváez. Pero, y creo que entonces hay como un recorrido efectivamente de la derecha que yo no concuerdo, y sí me parece interesante. Por eso Juan José decía que el revisionismo más contemporáneo es de izquierda. Pasa Sí. de derecha, bueno, Sí. a una supuesta izquierda. Sí, ¿no? bueno, habría que discutir lo podemos qué es discutir. derecha y qué es izquierda. Pero sí, Pero es otra cosa. me parece muy interesante este concepto de que las dos corrientes dominantes de la historia argentina, que son la liberal y la revisionista durante el siglo XX y el fin del XIX con Saldías, que es un gran escritor, por otra parte, tienen origen europeo, lógicamente. O sea, el nacionalismo argentino es claramente europeo, es decir, es afrancesado, es alemán, ¿no? Y eso es imposible que sea de otra manera, o sea, es heredero de la cultura europea, ¿no? Y no lo estoy defendiendo, estoy diciendo que claramente es así. Bueno, del Entonces, mismo modo que perdón, los- Herederos, pero Del que mismo al modo mismo que tiempo los- rechazados. rechazaste, bueno, fíjate que vos nos nombraste a uno que viene bárbaro como ejemplo, ¿no? Que es esta penetración de lo inglés, donde Martínez Subiría se pone como seudónimo Hugo Wast, ¿no? Digo, Sí, es decir, ese ya es un nombre lindando con el nazismo, ¿no? Sí. Bueno, y el propio, bueno, y la figura declara que Juan Manuel de Rosas era un amante de los ingleses. Claro. En la corte de Manuelita estaban los diplomáticos Así ingleses, murió. los además no se fue al Paraguay, se fue a Inglaterra, a Londres. Además fue recibido con los Fue recibido con cañonazos, como un la salva de cañonazos. como un gobernante en ejercicio. Sí, yo creo que en ese punto coincidimos. Me parece que igualmente hay un aporte interesante al revisionismo en cuanto a plantear algunas cosas que el liberalismo no planteaba. Y el error es la canonización, ¿no? El nuevo canon, así como el liberalismo construye el canon rivadaviano, el revisionismo construye el canon rosista, ¿no? O sea, acá hay la misma cuestión del personalismo y exaltar las figuras casi con las mismas características, ¿no? Impolutos, incriticables, perfectos en su accionar, así como el liberalismo lo hacía con Rivadavia, el más grande hombre civil, se decía, el revisionismo lo hizo con Rosas, ¿no?